Hemos invitado a don Marcelo Silva, a quien le agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros. Querido Marcelo, qué gusto tenerte acá en Noche Sin Tregua. Jorge, para mí es el privilegio, siempre es grato estar en Noche Sin Tregua y por supuesto saludar a toda la audiencia de la cadena. Muy bien, y hemos invitado a don Daniel Valverde, que es la primera vez que lo tenemos acá en el programa. Daniel, gracias por estar con nosotros, qué gusto, desde Santa Cruz nos acompaña a través de la tecnología, primera vez y espero que no sea la última. Querido Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Saludo cordial hasta la ciudad de La Paz a Jorge, Marcelo, un gusto poder compartir con ustedes. A ver, vamos a comenzar en esta primera ronda pidiéndoles a ustedes una interpretación de lo que ha sido esta reunión que se ha desarrollado en Colcapirro, esta reunión de Evo Morales con sus ex colaboradores, pero además de lo que decía Hugo Siles, de que fue una reunión donde se contaron experiencias, donde según Siles hubo llanto por lo que había ocurrido, y también hubo autocrítica. Esta reunión finaliza con una declaración de Morales, la hace a través del tuit, la comentaba antes de presentar la entrevista con Siles, abro comillas, parte final, nuestro objetivo es defender el proceso de cambio, cierro comillas. Comienzo con Marcelo. Y Jorge, a ver, hay un elemento que me parece central, fundamental en el tema del análisis como contexto, ¿no? Como caparazón. A ver, hay dos aguas que están completamente claras. No están divididas, y no creo que estén divididas, pero están completamente claras. Tenemos un presidente constitucionalmente elegido, con alta legitimidad, indiscutible, que se llama Luis Arce Catacora. Pero paralelamente a esto, tenemos el jefe indiscutible. Yo lo decía hace 2 semanas en esta mesa, mi interlocutor decía, no, ¿te acuerdas? Va a decir, no va a ser, no. Yo estaba plenamente convencido de que don Evo Morales iba a ser ratificado indiscutiblemente como jefe indiscutible nacional del movimiento al socialismo, ¿no? Importantísimo además, porque nadie le va a discutir a Evo Morales la jefatura del MAS. Ahora, este es un elemento que por supuesto no deja de ser un aprendizaje, una cuestión altamente pedagógica para la democracia boliviana. Nunca se había dado el hecho, por lo menos en esta magnitud, que el presidente del Estado plurinacional, ¿no?, tenga paralelamente al jefe de su partido político, que además no es una figura menor, es una figura muy grande, una figura popular, una figura de muchísima concentración, de bastante convocatoria dentro del MAS, paralelamente. En el país, bajo las lógicas caudillistas, siempre teníamos al presidente y el presidente era jefe del partido, ¿no? Recordemos al Goni, el Goni llegó a la presidencia del MNR, era jefe del partido. Banzer llegó a la presidencia y era jefe del partido. Jaime Paz Zamora llegó a la presidencia, era jefe del partido, indiscutiblemente. Y por cumplir el papel, digamos, una vez que asumían la presidencia, renunciaban al cargo de la jefatura del partido, pero siempre dejaban a alguien de muy bajo perfil, ¿no?, de un perfil muy pequeño, para que se haga cargo del partido. Pero en el fondo, cuando había necesidad, el presidente intervenía y decía, señores, este es el mandato que tiene la bancada, este es el mandato que va a tener la lógica partidaria. Ahora la cosa está a la inversa, ¿no? Tienes un jefe de partido que, por supuesto, en el ámbito de internamente su partido, tiene mucho más músculo y mucho más voz que el mismo presidente del Estado plurinacional. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cómo van a confluir estas dos aguas que, por supuesto, no pueden estar separadas ni van a estar separadas? Es decir, ¿cómo en algún momento, y en el momento oportuno, el gobierno del presidente Luis Arce Catacora podrá coordinar acciones con el jefe de su partido político? Porque obviamente no son cosas separadas. No puedes tenerlo a Luis Arce Catacora llevando cuestiones administrativas sin la necesidad de recurrir a su jefe de partido político y a su partido político. Pero ¿quién tiene que coordinar con quién? ¿El jefe de Estado con el jefe del partido o el jefe del partido con el jefe de Estado? Es que esa tiene que ser una relación absolutamente dialéctica, de ida y de vuelta, ¿no? Es decir, si tú despojas al presidente del Estado
de todo su blindaje de partido político, que significa bancada. Vamos a ver en el tema de elecciones subnacionales, se ha dicho que es el partido quien va a definir eso. Significa que Evo Morales y la cúpula del partido definirán quiénes van a ser candidatos. Ahí Luis Arce no va a tener nada que ver en el tema, nada, tal vez alguna sugerencia, pero no va a tener la capacidad de decisión, ¿no? Entonces, si tú le quitas ese blindaje al presidente, si tú le quitas ese blindaje, como que queda desnudo, ¿verdad? Sin capa. Porque el cargo de presidente necesita una estructura, un caparazón que es tu partido político, es tu bancada, es la gente, son los militantes, son las corporaciones que conforman el MAS. Al revés, ¿verdad? Si tú tienes un jefe de partido que no tiene nada que ver con las decisiones políticas, especialmente en el ámbito administrativo, también tienes un jefe que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, estas relaciones tienen que ser absolutamente dialécticas. Y lo que yo digo fundamentalmente que este va a ser un proceso de aprendizaje para la democracia boliviana. Es la primera vez que se da esto, que tenemos al jefe de partido poderosísimo, separado, o que no está en ejercicio de la presidencia. Muy bien, voy con Daniel. Me sigue llamando mucho la atención y por eso es que he hecho hincapié en este tema. Defender el proceso de cambio, ¿de qué? ¿De quién? Defender el proceso de cambio, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje de nos reunimos los que fuimos hasta octubre, hasta noviembre del año pasado para defender el proceso de cambio? ¿Cómo lo interpreta Daniel? A ver, Jorge, yo quiero comenzar por la entrevista que le hizo a Hugo Siles, que tuvo una parte importante, ¿no? Que es una parte muy humana que no hay que dejarla atrás. Yo creo que esta es una reunión para ellos importante, reitero, a quienes formaron parte del gabinete o de la estructura jerárquica del anterior gobierno, porque son de alguna manera sobrevivientes de una crisis y de un accidente político muy fuerte, ¿no? Que ellos han vivido. Entonces creo que esa parte terapéutica, ¿no? De intentar curar heridas, ¿no? De tratar de explicarse entre ellos qué es lo que pasó, de poder un poco contar sus vivencias, ha sido uno de los elementos centrales de esta reunión. Lo que pasa es que el expresidente Evo Morales todo obviamente lo politiza, ¿no? Y no saca a la luz de este tipo de temas, sino que en su afán y en su natural forma de ser político que tiene él, saca un Twitter, un mensaje en el que plantea siempre esa dicotomía, ¿no? Del riesgo, del peligro, del amigo, enemigo, y plantea la necesidad de defensa de este gobierno, del proceso de cambio, etcétera, etcétera, porque no vamos a esperar una metamorfosis, ¿no? De don Evo Morales después de 14 años de ejercicio del poder. Eso va a ser muy difícil, aunque obviamente él debería considerar esa necesidad de renovar su discurso, de reinventarse y de hacer autocrítica, ¿no? Si hay algo que realmente le sigue faltando a algunos referentes del movimiento socialismo, es autocrítica. Pareciera que ellos lo consideran como sinónimo de debilidad. Yo creo que no es debilidad en la política eso, ¿no? A mí me ha gustado mucho, y creo que a gran parte de la población, por ejemplo, escucharlo al ex ministro de Justicia hablar de eso, ¿no? De que hubieron excesos, hubieron errores, de que hay cosas que hay que reaprender, hay que interpretar mejor, de que hubieron luces y que hubieron sombras. Lamentablemente del expresidente Morales no escuchamos eso, y eso un poco contagia, ¿no? A el equipo que lo acompañó, a gran parte del equipo que lo acompañó. El otro elemento es que creo que es interesante lo que plantea Marcelo, sin duda alguna, pero creo que nos estamos olvidando de un tercer actor en la mesa, que es un poco el costurero de esta edición renovada, por lo menos en términos discursivos, en términos de renovación de algunas figuras del movimiento al socialismo, y que es el vicepresidente, ¿no? Considero de que, si bien por una parte está la figura fuerte de Evo Morales al interior del partido, y que va a ser el que va a intentar mantener la unidad, va a tejer las estrategias para las elecciones subnacionales, que es el que va en algunos momentos a equilibrar, porque hay excesos, ¿no? Porque finalmente el movimiento del socialismo es una suma de corrientes corporativas, pero también hay que considerar el rol que está cumpliendo hasta ahora don David Choquehuanca. Yo creo que David Choquehuanca, de manera silenciosa, ha venido trabajando
y su trabajo ha sido exitoso en términos de renovar figuras, de mostrar un gabinete distinto, una discursividad muy distinta a lo que caracterizó al expresidente Morales, al ex vicepresidente Álvaro García Linera. Y considero que ahí va a generarse la verdadera dialéctica, ¿no?, entre este más renovado, con un discurso más de concertación, de equilibrio, de buscar puntos de encuentro, y este más que hemos conocido en el pasado, ¿no?, que era de confrontación, que era de choque, que era muy reivindicacionista, porque un poco es hecho a la medida, ¿no es cierto?, de la naturaleza y el carácter político de Evo Morales. Por eso digo yo, no esperemos que Evo Morales sufra una metamorfosis en poco tiempo, ¿no? Quizás no la vaya a sufrir, pero ahí viene, ¿no es cierto?, esa otra corriente que me parece interesante y que está generando un contrapeso, que está generando expectativas en algunos núcleos que habían perdido la confianza o se habían alejado del movimiento al socialismo, que miraban con mucha desconfianza cualquier intervención o decisión del movimiento al socialismo. Entonces, redondeo la idea. Creo que Evo Morales va a cumplir y está cumpliendo un rol importante de dar una línea dentro del partido, pero en la otra acera, en la del gobierno, la parte técnica creo que le corresponde a Luis Arce Catacora como presidente, y sobre todo se va a centrar en la economía, y la parte política, ¿no es cierto?, el discurso político del gobierno, y que puede irradiarse también al interior del partido, va a tener un otro competidor, por lo menos así se lo nota, ¿no?, en estos pocos días de ejercicio del gobierno. Repito, creo que hay una renovación discursiva que está generando atención, que está calibrando algunas intervenciones, que está permitiendo una renovación, y creo que el gran costurero, el gran autor de esos nuevos equilibrios, de esa renovación, es el vicepresidente, al que también hay que tomarlo en cuenta. Y el vicepresidente, que tiene un peso muy importante dentro del movimiento al socialismo, a no olvidar lo que significa y implica Choquehuanca para el movimiento al socialismo en esta parte del país especialmente. Ahora, han pasado 10 días desde la llegada de Morales, y en 10 días no se ha reunido, no ha habido una reunión entre el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, con Morales. No ha existido un encuentro, ni en la llegada a Bolivia, ni en el paso hacia Chimoré, ni en estas otras reuniones que se han ido desarrollando. A no ser, y añado a lo que tú dices, a no ser algunas autoridades que han sido posesionadas, algunos viceministros, algunos directores de instancias e instituciones importantes, ni el presidente ni el vicepresidente siquiera han nombrado a Evo Morales, ¿no? A excepción de estas otras autoridades que te digo que sí, ¿no? Una autoridad dijo: voy a seguir sus pasos, jefe. El procurador general del Estado dijo: saludo ante Evo Morales. Pero claro, Luis Arce Catacora y David Choquehuanca han mantenido no solamente una prudente distancia, sino un silencio absoluto. Pero bien, ¿y eso qué te dice? Yo creo que no nos dice mucho, porque reitero, la lógica política te va a hacer nomás hablar de una relación directa y dialéctica entre el jefe del partido político, que es Evo Morales, y el presidente del Estado Plurinacional, que es Luis Arce Catacora. Ahora, creo que ahí hay algunos elementos que son importantes. Ambos tienen una misión, y esa misión me parece que de manera implícita, si no es explícita, si es que por teléfono no se han comunicado, no han hablado, Evo Morales ha dicho que le da recomendaciones, sugerencias a Luis Arce Catacora en la designación de algunas autoridades, etcétera, apunta primero a unificar el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo necesita volver a convertirse en una estructura muy sólida. Si te has dado cuenta, Jorge, Evo Morales ha tenido desde que ha llegado una incansable agenda de reuniones políticas con todos los sectores que componen el movimiento al socialismo, buscando, por supuesto, los elementos de unidad y otra vez de cohesión del partido, que son fundamentales. Pareciera que hay un pacto implícito, ¿no?, en el sentido de decir: mientras tanto tú encárgate del gobierno, pero yo me voy a encargar de fortalecer el partido, porque yo sí puedo ser una figura que fortalezca el partido, ¿no? Entonces se ha reunido con dirigentes de todos los lugares, de todos los departamentos prácticamente, de manera muy rápida,
Y ayer lo ha hecho con sus exministros, hoy lo acaba de hacer con sus exministros, con sus ex colaboradores. No todos, ¿no? Que son, claro, faltaron algunos, habrá que ver quiénes faltaron y por qué, pero que sin duda alguna también son parte de la estructura del movimiento al socialismo. Fíjate esto, que me parece inteligente ya marcado. Luis Arce Catacora, y además por el pedido que existen de ciertas bases del MAS, no se puede reunir con ellos, ¿no? Porque además existiría el temor de que ellos vuelvan al gabinete, vuelvan al ámbito de la administración, que varios sectores del MAS no quieren eso, ¿no? Pero Evo Morales, en una visión que me parece más importante, y creo que a eso responde fundamentalmente la reunión de hoy, les ha dicho, no, vengan, ustedes también son parte del MAS, ¿no? Por lo tanto, ustedes que ya tienen la expertise, tienen el camino recorrido del MAS, tenemos que cumplir una función dentro del partido. Y lo que parece, claro, el discurso es diferente a lo que a veces se establece en la realidad, es de que estos exministros, exautoridades, se van a convertir en una especie, lo dijo Hugo Siles, en una especie de equipo consultivo, ¿no? De asesoramiento, de estar mirando un poco, ¿no?, cómo van dirigidas las políticas públicas para que no existan errores, ¿no?, además por la experiencia que se tiene. Y lo dijo el expresidente Morales, presidente del Movimiento al Socialismo, eso no significa que ingrese alguien a formar parte. Paréntesis, comentario, uno de ellos ya ha sido designado o va a ser designado embajador en la Organización de Naciones Unidas, que es el señor Diego Párez. ¿Qué es Diego Párez? Entonces, como que Evo Morales está cumpliendo en este momento el papel de reunificación del MAS, ¿no? Encárgate tú, además que es la figura perfecta, la figura ideal, para poder otra vez centralizar, unir, cohesionar al movimiento al socialismo como partido político, ¿verdad? Pero eso no se va a quedar ahí, Jorge. Definitivamente tendrá que haber en algún momento, lo definirán cuál es el momento estratégico, donde el jefe del partido, ¿no?, tenga que tener una relación con el presidente que tiene un partido político por detrás. Creo que eso no va a quedar sin duda alguna en el vacío. Vamos a verlo concretizado, probablemente con bajo perfil hasta las elecciones de marzo, porque es probable que el MAS quiera ganar sectores urbanos y probablemente ahí existe una resistencia a la figura de Evo Morales. Pero después de marzo, estoy convencido que la relación del partido con el presidente, ¿no?, con su presidente, del partido con su presidente, va a tener que empezar a ser fluida. Ahora, con esto cierro. Es un aprendizaje. Eso no significa, ¿verdad?, que puede existir en medio el temor o ciertas tendencias de que tal toma más decisiones que el otro tiene más poder que el otro, etcétera. Eso lo veremos, por supuesto, mientras pase el tiempo. Muy bien. A ver, no estuvieron, querido Daniel, en esta reunión. Por ejemplo, no estuvo Quintana. No estuvo Arce. Arce Saconeta. No estuvieron algunos otros que eran del entorno más cercano de Evo Morales. Estuvo Gonzalo Orellana, Carlos Romero, Pari, que va a ser embajador ante la ONU. No estuvo Roberto Aguilar. Roberto Aguilar de Educación, claro. Don Hugo Siles de Autonomías estuvo. Carlos Aparicio estuvo. Carlos Bru estuvo. Los exdirigentes allegados a Morales, como Juanita Anciete y Rodolfo Machaca, que tuvo algunos procesos, algunos temas ahí con el Fondo. ¿Gabinete paralelo, gabinete consultivo? ¿Cuál es la necesidad de reunirse en estos momentos? Ahora, ¿cómo ves la construcción del MAS y estas reuniones que se están haciendo, Daniel? A ver, Jorge, no estuvieron muchos, ¿no? Yo creo que hay muchos nombres que podíamos recuperar, ¿no? No estuvo el ex ministro de Comunicación Canela, no estuvo Gisela López, creo que ningún ministro de Comunicación anterior, no estuvo Reyvi Ferreira, por dar algún nombre también. Es decir, no estuvieron muchos. Pero hay algo muy claro, ¿no? El movimiento al socialismo es una máquina electoral, ¿no? Esa es quizás su principal y primera virtud, ¿no? Más que un partido político, es una organización que sabe moverse en las aguas electorales. Y creo que este equipo de apoyo, este equipo que se ha reunido, ha dado ya una señal muy clara, ¿no? Y lo ha dicho expresamente. Estamos mirando las subnacionales, ¿no? Y vamos a constituirnos de un equipo, ¿no?, para apoyar todo lo que tenga que hacerse en las subnacionales.
buena suerte o mala suerte para el nuevo gobierno y para el partido político, pero las elecciones subnacionales están en la vuelta de la esquina, ¿no? Son los primeros días de marzo. Y el movimiento socialismo tiene presencia en los 339 municipios del país y le debe interesar aumentar su torta, ¿no? Creo que maneja el 75% de los municipios, ¿no? Van a querer llegar seguramente a una cuota mayor, a querer conquistar gobernaciones que no han manejado, como la de Santa Cruz o algunas otras. Entonces, están preparando, ¿no?, los mecanismos, están haciendo los ajustes electorales, estratégicos, discursivos, como para poder tener el mejor resultado, y seguramente también hay que tener más espacio, ¿no? Quizás va a haber hasta un reciclamiento, ¿no?, de figuras que estaban en el nivel nacional y van a ir a las subnacionales, no siempre como candidatos, sino también en los niveles jerárquicos de las alcaldías, de las gobernaciones. Entonces, lo que nadie puede desconocer es que el MAS es un instrumento, una organización política con vocación de poder, ¿no? Y tienen en este momento a la cabeza a una persona que, no sé si es bueno o malo decirlo, pero es un animal político, es un adicto de la política, como Evo Morales. Entonces, él está como pez en el agua en este momento, ¿no? Se está frotando las manos porque vienen elecciones, sus declaraciones, su voz va a tener alguna influencia, por lo menos a él le gusta mucho ese tipo de escenarios. Se ha movido en los 14 años siempre en escenarios electorales, no hubo un día, creo, de esos 14 años que no viaje a algún lugar, que tenga un mitin político. Está volviendo entonces a los caudales, ¿no?, que a él le gusta, ¿no?, a la adicción política, ¿no? Quien está metido en la política al 100% tiene ese problema, ¿no? Se vuelve un adicto de la política y eso no se deja de la noche a la mañana. La política te deja, no es que uno deja la política. Entonces, y él está rodeado de un grupo de personas también que tienen eso, ¿no?, que viven la política, que tienen adrenalina por la política, y repito, ¿no?, creo que la apuesta va a ser en las elecciones subnacionales y van a ir obviamente afinando el discurso, las posiciones. Si es que hay asperezas entre el partido político y su conducción y quienes están en función de gobierno y su conducción, no la van a hacer notar hasta después de marzo, y quizás después de marzo podamos tener mayor claridad si es que va a haber diferencias, que se pueden partir las aguas o va a haber fisuras, si es que la figura de Choquehuanca es más grande de lo que nos imaginamos. Yo insisto en ese nombre porque tiene incidencia en tres áreas importantes: en el Ejecutivo, tiene incidencia en el Legislativo y tiene incidencia, no me cabe la menor duda, también dentro de esta organización política. Repito, o sea, gran parte de este logro que ha tenido el movimiento socialismo de sacar el 55% ha tenido como base una nueva discursividad, ¿no? El hablar de reconciliación, el hablar de cosas sencillas, como por ejemplo es posible o vamos a volver a tener estabilidad económica. Eran mensajes sencillos que fueron elaborados por el vicepresidente y fueron planteados, y pudo además generar una especie ahí de armonía interna dentro del movimiento socialismo, una expectativa que le permitió tener ciertos ajustes, cierta madurez interna para lograr el resultado. Entonces, repito, yo creo que hay una figura que no tiene que ser descartada. No lo digo en el corto plazo, pero posiblemente en el mediano plazo, el próximo año, vamos a ir viendo a ver quiénes tienen más cuerpo dentro de lo que viene a ser la vida política del movimiento al socialismo. Mientras tanto, creo que debemos mirar qué hacen y qué logros tienen o qué resultados tienen en las elecciones subnacionales. Muchísimas gracias a ambos por haber participado con nosotros. Solamente una acotación. Yo creo que la figura de Choquehuanca, la presencia de Choquehuanca, va a ser como una especie de dique si es que algunos excesos se pudieran presentar en el camino. Yo creo que Choquehuanca va a jugar un rol muy importante para frenar, si es que el condicionante se presentaran algunos excesos. Yo creo que Choquehuanca tiene dos papeles fundamentales políticamente. Primero, rescatar el ajayu del MAS, el discurso del MAS, que no puede ignorar su vertiente indígena, originario, campesino, que no simplemente es una visión política, es una cosmovisión que establece el vivir bien a través de categorías filosóficas y éticas que están plasmadas en la acción política, que entiende al conjunto no como individuos, sino como una comunidad para vivir bien.
ahí el primer papel. Y el segundo papel, indudablemente, de David Choquehuanca, es también poder establecer un criterio de equilibrio dentro del gobierno de Luis Arce Catacora. Y además, veremos qué es lo que pasa con el MAS. Yo no descarto que en algún momento, por ahí alguna habilidad política de David Choquehuanca lo pueda poner en una especie de contrapeso dentro del MAS a David Choquehuanca y enfrentarse a Evo Morales. Yo lo veo un poco difícil por la dinámica. Morales ha venido con un esquema bien claro, definido, un plan de trabajo que es: señores, a mí nadie me quita y nadie me mueve de la jefatura del movimiento al socialismo. Yo soy el líder indiscutible del movimiento al socialismo y gracias a eso, por supuesto, voy a tener influencia en la toma de decisiones. Yo no descarto que David Choquehuanca en algún momento lo pueda hacer, pero por el momento simplemente se convierte en una especie del elemento discursivo gubernamental que llama a la conciliación y a recuperar los principios básicos en los cuales se fundó el movimiento socialista. muy bien. Mi querido Daniel, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Un verdadero gusto esta primera vez que te hemos tenido y que, bueno, que no sea la última, te repito. Gracias. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Mi querido Marce, gracias. Gracias Jorge, un cordial saludo a Daniel en Santa Cruz.